Bueno, buenas noches para todos. Sean bienvenidos para esta charla de nuestro semillero de investigación. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Bastidas Mora. Soy estudiante de 10º semestre, coordinador general de nuestro semillero y también soy tutor para académico del área de farmacología. Esta noche les quiero presentar el tema de monitoreo hemodinámico invasivo. Eh, Fui asesorado por la doctora Doris Amalia Marín, fellow en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de nuestra facultad. Quiero agradecerle mucho por el apoyo que me brindó a lo largo de la presentación. Fue pues muy gratificante hacer esta presentación juntos. Y vamos a empezar con el orden del día. Primero, unas generalidades, algo muy breve acerca del monitoreo hemodinámico. Seguimos con el catéter de Swan-Ganz, que es el procedimiento en el cual me voy a enfocar, ya que monitoreo hemodinámico invasivo puede abarcar muchas cosas en mucho tiempo, y pues el objetivo de la charla lo decidimos enfocar así con la doctora Doris. Como tercer punto, con relación al catéter de Swan-Ganz, tenemos las indicaciones, contraindicaciones y el procedimiento de inserción de cómo se va a insertar el catéter. El cuarto punto, y creo que uno de los más importantes, los parámetros que vamos a evaluar con este tipo de monitoreo hemodinámico. El quinto punto, qué evidencia tenemos de la seguridad, del beneficio, de la no recomendación del monitoreo con catéter de arteria pulmonar. Y por último, unas breves conclusiones acerca de la charla. Y también al final el espacio para la discusión, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o me dejó de escuchar en algún punto de la sesión, pueden decírmelo sin problema, pueden abrir el micrófono. Pues en el momento no puedo ver el chat, pero si les pueden abrir el micrófono se los agradecería mucho. Empezando con las generalidades, tenemos inicialmente de que la principal meta de la manipulación o el manejo del sistema circulatorio, sobre todo en un paciente crítico, es asegurar una buena oxigenación de los tejidos, es decir, que hayan buenas condiciones de perfusión y de distribución de ese volumen intravascular. Y ahora bien, ¿cómo podemos observar esto? Con el monitoreo hemodinámico, que así resumidamente es el seguimiento de los parámetros que establecen la función cardiovascular de nuestros pacientes. Sabemos que existen métodos invasivos y los no invasivos. Los no invasivos, no me voy a detener ya que no estamos reunidos esta noche para esto, pero pues es el fonendoscopio de toda la vida, el pulsoxímetro para medir la saturación de oxígeno, o bien este monitor cardíaco que se conecta a esos aparatos que les acabo de mencionar y nos hace pues una gráfica, una representación de estos signos vitales que presenta nuestro paciente. Y ya tenemos por otra parte los métodos invasivos, que ya cruzan una barrera o se relacionan con la inserción de catéteres o sondas a través de pues nuestro paciente. Un ejemplo muy importante es la inserción de una sonda vesical. A la imagen de la izquierda es una sonda de Foley que usamos para cuantificar de forma invasiva la diuresis de nuestros pacientes. Ahora bien, ¿por qué hablar de monitoreo invasivo? En determinados escenarios, cuando tenemos un registro de cifras continuas de presión arterial, de gasto cardíaco o de los parámetros que ya vamos a hablar más adelante, favorecen la capacidad diagnóstica y la pues, toma de decisiones terapéuticas oportunas para el equipo de salud. Ya hablando sobre el catéter de Swan-Ganz o el catéter de arteria pulmonar, tenemos de que actualmente es el mecanismo más certero para el monitoreo hemodinámico invasivo en los pacientes críticos, sobre todo cuando presentan choque cardiogénico, falla cardíaca o hipertensión pulmonar u otros escenarios que estén hospitalizados en una UCI. El objetivo fundamental del cateterismo sería realizar el monitoreo hemodinámico preciso a partir de la evaluación de la función ventricular derecha e izquierda. Aquí en la imagen de la derecha tenemos una representación muy gráfica de pues, el recorrido del catéter y de qué es lo que vamos a ver cuando lo vamos insertando. Aquí tenemos 4 curvas de presión. Vamos a decir de que estas curvas van a aparecer en el monitor conforme vamos avanzando la punta del catéter. El catéter se inserta por la vena cava, va avanzando, tenemos la curva inicial de la aurícula derecha, cruzamos la válvula tricuspide, llegamos al ventrículo derecho y obtenemos estas curvas de presión. Seguimos el recorrido, en la arteria pulmonar obtenemos estas curvas de presión y finalmente tenemos muy cerca a los capilares pulmonares, la presión de la arteria pulmonar en cuña o en enclavamiento, que hace referencia a cuando se infla el globo y se obtiene esa curva de presión. Vamos a hablar más adelante de qué significa cada una de estas curvas, los valores normales y qué representa.
Ahora bien, tenemos una representación muy gráfica sobre qué encontramos cuando abrimos un kit de un catéter de Swan-Ganz. Tenemos inicialmente una punta del balón que se localiza en el extremo más distal del catéter, permite el ingreso a la circulación venosa central, a las cavidades cardíacas derechas y la arteria pulmonar, como vimos en la imagen anterior. Ya con relación a toda la longitud del catéter, este mide aproximadamente 110 centímetros, con un diámetro externo de 7 o 7,5 French. Los French son una unidad, pues, de calibre, por decirlo así. Ya continuando con los puertos, tenemos el primer puerto, el puerto rojo. Aquí, el puerto rojo, que es la vía del balón. Que sirve para inflar o desinflar el balón, y aquí se conecta siempre una jeringa de 1,5 cc, que usualmente viene con el kit del catéter. Esta jeringa se introdujo para evitar que pues, se usen jeringas de mayor volumen y que se vaya a sobreinsuflar el balón o incluso pues, a romperlo. Siguiendo tenemos una vía distal, que es el puerto amarillo, que se va a ubicar a nivel de la arteria pulmonar. O sea, el lumen de esta vía se va a ubicar a nivel de la arteria pulmonar. Se usa para controlar las presiones que va a censar el catéter y también para obtener muestras de sangre venosa mixta. Siguiendo con el otro puerto, tenemos el puerto azul, que corresponde a la vía proximal. Se va a ubicar a nivel de la aurícula derecha, aproximadamente a 30 centímetros de este extremo distal. Y va a censar las presiones del intraauricular, y también cuando no tenemos disponibles vías para medicación, se puede administrar medicamentos por esta vía. Y por último, el cuarto puerto, que es este cuadradito, que es el termistor o un sensor de temperatura. ¿Y esto para qué? Sirve para calcular el gasto cardíaco a través de una variabilidad de temperatura. Vamos a infundir un volumen de solución salina fría y se va a diluir con la sangre. Como hay una diferencia de temperaturas, eh, al mezclarse estos dos líquidos, va a haber un equilibrio en esa temperatura. Conforme se avance el tiempo, desde la dilución hasta que se equilibra la temperatura, se puede hacer una curva de tiempo contra temperatura. Si esta curva se equilibra rápidamente, podemos decir que hay un gasto cardíaco adecuado, que hay un buen volumen circulando cada minuto. Sin embargo, si esta curva se demora en equilibrar, podemos decir de que hay un gasto cardíaco más bajo. Ahora bien, tenemos las indicaciones, contraindicaciones, el procedimiento de inserción. ¿A quiénes se los vamos a poner? Principalmente, ya veremos al final de la charla, pues la evidencia a favor. Tenemos los pacientes con choque cardiogénico para monitorizar esa función cardíaca, tanto derecha como izquierda. Y asimismo tenemos los pacientes que sean receptores de un trasplante cardíaco, para ver cómo está funcionando ese órgano que se acaba de trasplantar. Como tercer escenario tenemos la hipertensión pulmonar, que el catéter de Swan-Ganz sirve mucho para el diagnóstico de esta enfermedad. También pacientes bajo soporte circulatorio mecánico, que el catéter al monitorizar la función puede decirnos si hay un adecuado funcionamiento del sistema de, pues, de soporte, y si se puede, si hay una buena respuesta y si se puede hacer un destete o un retiro del el soporte circulatorio mecánico más temprano. Y aquí tenemos otro escenario muy importante, que es los pacientes con falla cardíaca aguda, descompensada, pero que sea refractaria. Es decir, de que el paciente ya le hicimos manejo empírico con un vasopresor, sin embargo, pues el paciente no está respondiendo adecuadamente. Entonces se puede insertar el catéter conforme se va haciendo el paso del primer inotrópico, y así tenemos una monitorización más adecuada para pues, este escenario, y también se pueden tomar decisiones más oportunamente. Se describe que en esos pacientes con falla cardíaca refractaria, la inserción del catéter se asocia como con pues se denomina manejo más excesivo, que requiere más dosis de medicamentos para alcanzar los parámetros meta, pero esto a su vez se relaciona con un manejo más temprano que al final va a beneficiar a los pacientes. Y también tenemos otros escenarios, por ejemplo, el posoperatorio de una cirugía cardiovascular, en algunos pacientes con taponamiento cardíaco, cuando hay shunts o comunicaciones intracardíacas, para ver las complicaciones o las posibles complicaciones en la función mecánica del corazón después de un infarto agudo a miocardio, también en ciertos pacientes con edema agudo de pulmón. Y también algo muy importante es cuando tenemos un paciente en choque que tiene una hipotensión severa,
pero que no se sabe exactamente la causa del choque. Con el monitoreo hemodinámico con catéter de Swan-Ganz se puede esclarecer más fácil cuál es la etiología de ese choque, si es un choque hipovolémico, si es un choque distributivo, por un, pues no sé, por un choque séptico o alguno de esos escenarios con los cuales nos enfrentemos. Y ahora bien, tenemos la otra cara de la moneda, las contraindicaciones. Se van a agrupar en contraindicaciones absolutas y en contraindicaciones relativas. Las absolutas, como primera contraindicación, tenemos la prótesis mecánica de la válvula tricuspida pulmonar. Esta contraindicación principalmente es debido a que la válvula mecánica no va a permitir el paso del catéter pues para llegar hasta la arteria pulmonar. Físicamente no es posible. También otras contraindicaciones absolutas serían una masa intracavitaria de ventrículo derecho o también una endocarditis derecha. Esto sobre todo ya que con la inserción algunos pacientes podrían generar arritmias al estar en contacto con estos procesos pues tumorales, podría decírselo, o también pues con la endocarditis. Y por otra parte tenemos las contraindicaciones relativas, que ya se debe hacer la evaluación del riesgo-beneficio de la inserción del catéter contra pues posibles complicaciones. Tenemos inicialmente que el paciente tenga un marcapasos endocárdico, que presenta un bloqueo completo de la rama derecha de las de His, que tenga una prótesis, pero biológica, de una válvula tricuspida o de una válvula pulmonar del corazón derecho, que el paciente presente arritmias significativas, que tenga un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que sea secundario a una sepsis pulmonar o un proceso infeccioso, y también pues una contraindicación relativa es que haya infección en la zona que se decida puncionar para la inserción del catéter. Ahora bien, unas posibles complicaciones con el procedimiento de inserción sería que se haga un hemoneumotórax, cualquiera de los dos, que se induzcan arritmias o trastornos de la conducción eléctrica con el paso del catéter a través de las cavidades cardíacas, que se haga un hematoma, que el paciente presente hipotensión o algún evento vasovagal, que sobre todo con la pues al inflar el balón, se haga un sangrado respiratorio bajo o pues que se haga algún trauma a nivel pulmonar. Y también, aunque el procedimiento es estéril y se guarde la mayor esterilidad posible, nunca se puede descartar una infección del sitio de inserción del catéter. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda o puedo continuar? Bueno, al parecer no. Entonces, siguiendo, vamos con el procedimiento. ¿Cómo vamos a insertar el catéter? Este es un procedimiento que se recomienda ser guiado por ecografía. Sin embargo, algunos doctores más tradicionales o más expertos pueden hacer pues este procedimiento simplemente guiado por anatomía. Entonces no es una recomendación mandatoria. Sin embargo, pues se ha demostrado mayor seguridad cuando se realiza el procedimiento por ecografía. Y siempre que sea realizado por un experto. Se ubica al paciente en posición supina o en posición de Trendelenburg y se hace la inserción percutánea hacia una vena cava. Se prefiere la inserción a través de la yugular interna, ya que tiene mayor seguridad y facilidad para llegar a la vena cava superior. Sin embargo, otro posible acceso es a través de la vena subclavia, que también llega a la vena cava superior, o también a través de las venas femorales para llegar a la vena cava inferior. De igual forma, pues se busca llegar hasta la aurícula derecha. Se debe dilatar la zona de acceso para que haya un ingreso más fácil del introductor y ya se va insertando el catéter para obtener las ondas de presión de la aurícula derecha, las primeras ondas que va a registrar la punta del catéter. Aquí se infla el balón y se hace un ingreso rápido al ventrículo derecho. Este ingreso rápido debe ser para que haya menos riesgo de hacer ectopias ventriculares, que hayan contracciones o extrasístoles anómalas con el paso del catéter. Y también el balón inflado va a permitir que el catéter siga el recorrido con el flujo hacia la arteria pulmonar, es decir, que haga esa curva, ese ascenso, mucho más fácil siguiendo el recorrido de la sangre hacia la arteria pulmonar. Se sigue el recorrido, se obtienen estas ondas de presión de la arteria pulmonar y ya cuando se sabe con la gráfica de presión que se está en la arteria pulmonar, se debe seguir lento hasta obtener la curva de la presión capilar pulmonar, que es aproximadamente a 50-55 centímetros de la inserción.
Aquí podemos ver en esta gráfica, pues todo el recorrido del catéter. Vamos a ingresar por la vena cava superior en este caso, llega a la aurícula derecha, pasa a través de la válvula tricuspide, aquí se debería haber inflado el balón, llega al ventrículo derecho, se sigue el recorrido hacia la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar, se sigue el recorrido, aquí se grafican las presiones de la arteria pulmonar, y aquí, cuando se ubica el catéter, la punta del catéter en la zona 3 de West, que sería pues como porción inferior del pulmón, ya se puede tomar adecuadamente la presión capilar pulmonar. Se opta esta presión ya que conforme pues se va avanzando, por decirlo así, o se va bajando en la altura del pulmón, podemos ver que hay diferencias de presiones en cada nivel. Y aquí en la zona 3 es donde se obtiene el valor más preciso, más certero para cuantificar esa presión capilar pulmonar. Y aquí en esta imagen también podemos ver los 4 puertos que tiene el catéter, el termistor o el sensor de la temperatura, el puerto rojo para el inflado del balón, aquí está en morado, pero este sería el puerto amarillo, que es el lumen distal, y también el lumen proximal o el puerto azul, que se ubica a 30 centímetros de la punta, que estaría pues localizado aquí, a nivel de la aurícula derecha, o cercano a la vena cava superior. Siguiendo con el proceso, se debe calibrar, pues no se debe, se podría calibrar el sistema de presiones con el ecógrafo, ubicando, cuando ya se obtenga una curva de presión capilar pulmonar, se ubica el transductor a nivel de la aurícula derecha, que sería en el cuarto espacio intercostal, en la línea medoaxilar. Posteriormente se fija el catéter con el capuchón de protección para evitar las infecciones. El capuchón sería como, pues en términos coloquiales, un plástico estéril que se usa principalmente para no tener que volver a lavar el catéter en caso de que haya una desposición o que pues se tenga que retirar el dispositivo. Y finalmente, el catéter no es que quede ahí volando y que ya lo pusimos, obtuvimos una curva y ya está bien puesto, sino que se debe confirmar el posicionamiento con radiología, garantizando de que la punta del catéter, el baloncito que vimos, se ubique en la zona pulmonar 3 de West, que ya la mostré en el gráfico anterior. Ahora bien, llegamos a este cuarto punto, que serían los parámetros de medición en el monitoreo con el catéter de Swan-Ganz. Como primer parámetro, tenemos la presión venosa central o la PVC, por sus siglas, que es la presión que se mide a nivel de la vena cava o de la aurícula derecha. Va a manifestar la volemia del paciente. Es todo ese volumen que llega desde la periferia hasta el corazón derecho, hasta la aurícula derecha, y también guarda relación directa con el ventrículo derecho. Es decir, estas son podría decirse, un parámetro importante en la funcionalidad del corazón derecho y de cuánto volumen de sangre tiene el paciente. Y también se puede interpretar como las presiones de llenado del lado derecho del corazón. Tenemos un valor normal en respiración espontánea, que es de 8 a 12 milímetros de mercurio. En pacientes con ventilación mecánica, este valor normal aumenta. Se tiene un intervalo de 12 a 15 milímetros de mercurio. Estos son parámetros que nos recomienda la guía de Surviving Sepsis. Y si se tiene un valor por encima de 15 milímetros de mercurio, se asocia con una sobrecarga de presiones sobre el lado derecho del corazón, que podría ser por una sobrecarga de volumen. Esta presión venosa central en la gráfica se va a ver más o menos así. En esta imagen dice de 2 a 6 milímetros de mercurio, pero los valores normales son más altos. Estos valores podrían ser en pacientes postquirúrgicos o más frágiles, pero los valores normales son los anteriores. Y se va a graficar así en el monitor. Una curva A, un descenso X, una onda V y otro descenso Y. Tenemos la onda A, que corresponde a la contracción auricular, ese aumento de presión que hace esa fuerza de contracción auricular. Aquí podemos ver una onda C, que es como una elevación, que esto corresponde como a esa patada de volumen cuando se cierra la válvula tricúspide. Ya tenemos el descenso X, que corresponde a esa caída de presión cuando hay diástole auricular, sale el volumen y hay relajación de la aurícula, y hay sístole ventricular. Tenemos la tercera onda, la onda B, corresponde a ese llenado auricular durante la sístole ventricular, es decir, ese volumen que está llegando va a ejercer presión tanto sobre las paredes de la aurícula como en el lumen proximal del catéter, que va a mostrar esta gráfica de presión.
Y como cuarta curva, tenemos el descenso Y, que es la diástole temprana, con el vaciamiento rápido de la aurícula derecha. Este volumen que ingresó con la onda B va a vaciarse y va a disminuir la presión, manifestando la onda Y. Y ahora bien, esta presión venosa no es que se mida siempre en el punto más alto de la onda A o en el punto más bajo de la onda X, sino que tiene un mejor punto de medición, que se establece como el punto Z, que sería la intersección entre la onda A y la onda C, o en el electrocardiograma coincide con el punto más alto del QRS, es decir, la parte más picuda de la onda R. Y también en estos cuadros podemos ver que el descenso X y parte de la onda V corresponden a eventos sistólicos, pues sistólicos ventriculares, y la segunda mitad de la onda V, el descenso Y y la onda A corresponden a eventos diastólicos. Como segundo parámetro, tenemos la presión del ventrículo derecho. Esta presión tiene una curva mucho más marcada, más rápida, más brusca que la presión venosa central. Y tiene dos valores normales. Una presión de ventrículo derecho sistólica de 15 a 30 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 2 a 8 milímetros de mercurio. Ahora bien, esta presión telediastólica del ventrículo derecho, es decir, la presión al final de la diástole, es bastante similar a la presión de la aurícula derecha o la presión venosa central que vimos anteriormente. Esta relación siempre se mantiene a menos de que estemos con un paciente que tenga una estenosis de la válvula tricuspide. Y también cuando se va graficando en el monitor, si se llega a ver un ascenso, una onda A al final de la diástole, este es un hallazgo normal y puede indicar una disminución de esa distensibilidad, o también se denomina compliance, del ventrículo derecho. Y esto puede aparecer en casos como hipertensión pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, o también una sobrecarga de volumen. Tenemos como tercer parámetro la presión de la arteria pulmonar o la PAP. Es de un aumento rápido, vemos que asciende rápidamente, hace un pico sistólico y disminuye después de la eyección máxima. Sin embargo, aquí en este descenso podemos ver esta muesca, que es la muesca dicrótica, que corresponde con el cierre de la válvula pulmonar. No debería existir una diferencia entre la presión sistólica del ventrículo derecho y la presión de la arteria pulmonar. Vemos que la presión de la arteria pulmonar sistólica también es de 15 a 30 milímetros de mercurio, igual que la presión sistólica del ventrículo derecho. Esta relación se altera cuando hay una estenosis, bien sea de la válvula pulmonar o bien de la arteria pulmonar propiamente. Esta gráfica se va a condicionar a la presión intratorácica del paciente y a la dinámica ventilatoria también del mismo. Entonces, en pacientes que estén bajo ventilación mecánica, con un EPOC grave o con obesidad mórbida, van a haber una mayor variabilidad de las presiones. Y el mejor punto para evaluar esta curva de presiones sería al final de la expiración. ¿Por qué? Porque cuando se termina la expiración, la presión intratorácica tiende a ser cero. Entonces, cuando esta variable ya es muy baja o cercana al cero, va a darnos un valor mucho más certero de la arteria pulmonar, ya que no está condicionada por este parámetro. Y también se puede establecer otra relación, de que cuando hay un aumento de la presión de la arteria pulmonar sistólica, junto con un aumento de la frecuencia cardíaca, indica que el ventrículo derecho está consumiendo más oxígeno del que normalmente consume. El siguiente parámetro es la presión capilar pulmonar, que a grandes cuentas es la presión que va a estimar el funcionamiento del corazón derecho, tanto de la aurícula izquierda como del ventrículo izquierdo. Se mide en ausencia del flujo de la arteria pulmonar. Recordemos que el globito está, imaginémonos, muy cerca al capilar pulmonar. Entonces, cuando se infla el globo, se cierra el flujo que está viniendo de la arteria pulmonar y entonces el catéter va a cuantificar esos parámetros de presión que van llegando de la aurícula izquierda y de las venas pulmonares y que llegan al lecho pulmonar. Tiene un valor normal de 6 a 12 milímetros de mercurio y se va a graficar así, como ondas así oscilantes. Siempre debe haber una curva de presión arterial media pulmonar cuando se desinfla el balón o se retira el catéter para que haya un adecuado retiro. Y cuando hay pacientes que estén bajo ventilación mecánica con presión positiva al final de la expiración o la PIP,
siempre hay una sobreestimación de la PCP. Hay algunos parámetros, algunas fórmulas para corregir pues la cifra real de la PCP, pero no voy a andar mucho en eso, ya que es manejo mucho más avanzado. Con este parámetro se puede establecer otra relación. Si la presión de la aurícula derecha o la presión venosa central, cuando se divide sobre la presión capilar pulmonar y ese resultado da menor a 0,5, nos habla de una insuficiencia del ventrículo derecho. Y también otro dato importante es que el mal posicionamiento del globo va a alterar la PCP y también hay un riesgo de ruptura por sobreacuñamiento, es decir, que el globo se infle demasiado o que esté pues muy cercano a vasos de muy pequeño calibre, o también puede hacer que, como está sobredistinguiendo el vaso, haya un infarto de la región pulmonar que estamos, pues, invadiendo con el catéter de Swan-Ganz. El siguiente parámetro es uno más conocido, que es el gasto cardíaco, y un cálculo que es el índice cardíaco. El gasto cardíaco, recordemos que es el volumen de sangre que sale del corazón en un minuto. Tiene un valor normal de 4 a 8 litros por minuto. Y el índice cardíaco se obtiene cuando se divide el gasto cardíaco sobre la superficie corporal del paciente. Tiene un valor normal de 2,5 a 4 litros por minuto sobre metro cuadrado. Cuando tenemos un índice cardíaco menor a 2,2, es muy sugestivo de que el paciente está bajo un choque cardiogénico. Entonces, por eso el índice cardíaco cobra tanta relevancia. Aquí quería profundizar más sobre cómo es ese procedimiento de la termodilución. Entonces, tenemos una jeringa eh, cargada con 10 a 15 mililitros de solución salina fría. La termodilución se hace 3 veces y se va registrando esas tres curvas de tiempo-temperatura para cuantificar el valor de gasto cardíaco. Este procedimiento debería hacerse en menos de 3 segundos y idealmente realizado por la misma persona, ya que así se tiene menos variabilidad en qué tan rápido o qué tan lento se pasó la infusión. Estos dos parámetros permiten identificar más específicamente el mal funcionamiento de los dispositivos de soporte circulatorio mecánico y también pues la posibilidad de su retiro progresivo. Y el índice cardíaco junto con la resistencia vascular sistémica permite diferenciar los fenotipos del choque cardiogénico que presenta el paciente, o sea, es decir, caracterizar mejor el escenario al cual nos estamos enfrentando. Ahora bien, al ser un procedimiento, pues la termodilución, un procedimiento que depende del operador, pueden haber ciertas variables que nos den una cifra incorrecta de gasto cardíaco. Tenemos 3 grupos: las variables que son del paciente, las variables de la infusión y la tercera que sería una mala posición del catéter. Entre las variables del paciente tenemos la regurgitación tricuspidia, que tenga arritmias, que hayan shunts intracardíacos, una comunicación interauricular o interventricular, o también que el paciente tenga un gasto cardíaco extremadamente bajo, nos puede dar errores al cálculo de este parámetro. Relacionados con la infusión, cuando se hace una infusión lenta, mayor a 4 segundos, hay un error en el valor del gasto cardíaco, se debe parametrizar nuevamente, que se haya usado un volumen de infusión incorrecto, que se haya infundido menos de 10 milímetros o más de 15, o también que se haya dejado una temperatura incorrecta de la infusión, que pues se haya dejado a temperatura ambiente mucho tiempo, o que por el contrario, mucho peor, esté caliente la solución. Como último parámetro que quisiera hablar es la saturación venosa en arteria pulmonar, o también se denomina saturación venosa mixta. Mide de forma indirecta la distribución de oxígeno y la oxigenación de los tejidos. Recordemos que la sangre arterial siempre va a estar más oxigenada que la sangre venosa. Sin embargo, en la sangre venosa tenemos una reserva de oxígeno y eso va a manifestar la saturación, que tiene un valor normal de 60-80%. Cuando la demanda de oxígeno aumenta por parte de los tejidos, sea por una hipoperfusión o por cualquier otra causa, el organismo va a usar esa reserva venosa de oxígeno para garantizar una adecuada oxigenación de los tejidos. Y en estos casos es cuando va a bajar la saturación venosa de la arteria pulmonar. Cuando está por debajo de 60, se asocia principalmente a un bajo gasto cardíaco o el paciente que esté en un estado de choque. Si hay baja perfusión, aumenta la demanda de oxígeno.
y baja la saturación venosa mixta. También en los pacientes que tengan hipoxemia, tanto en sangre venosa como en sangre arterial. En algunos pacientes con anemia puede presentarse estas cifras bajas de la saturación venosa de la arteria pulmonar, y este parámetro, cuando está tan bajo, se asocia con un mal pronóstico de los pacientes. Y ya por otra parte, cuando se eleva sobre todo pues, más de 75-80%, se asocia una elevación del gasto cardíaco en algunos pacientes con hipotermia, y otro hallazgo importante es cuando hay shunts intracardíacos de izquierda a derecha. Como mencioné anteriormente, la sangre arterial está más oxigenada que la venosa. Si hay una comunicación de izquierda a derecha, esa sangre arterial pasa, llega a la sangre venosa y aumenta esa concentración de oxígeno que se va a registrar en la saturación de la arteria pulmonar. Y hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Puedo continuar? Bueno, digamos, ya estamos cerca al final. ¿Qué evidencia hay para el uso del catéter de arteria pulmonar o el catéter de Swan-Ganz? Planteo tres escenarios. El primero es el choque cardiogénico, que la AJA en su guía de 2019 recomienda su uso temprano en caso de refractariedad al manejo empírico o que haya una incertidumbre terapéutica, en esos casos en el que el choque no es muy claro o pues queramos saber más cómo está el estado eh, hemodinámico del paciente. Y este uso temprano se asocia a menor mortalidad y a menor incidencia de paro cardíaco intrahospitalario. También se ha asociado con un aumento de la sobrevida intrahospitalaria antes de usar el soporte mecánico circulatorio. Su uso pues ayuda, favorece a la prevención de consecuencias metabólicas que aparecen por la hipoperfusión o la falla orgánica, pues características del choque cardiogénico. También permite hacer una titulación más fácil de los medicamentos según las metas de los parámetros que acabo de mencionar. Y finalmente hay un mejor reconocimiento del fenotipo del choque según la parametrización del paciente. Ahora bien, el otro lado. En falla cardíaca no hay un beneficio demostrado que recomiende el uso rutinario del catéter de Swan-Ganz en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin embargo, en estos pacientes, cuando hay un estado ya eh, refractario, duda del estado hemodinámico, o cuando hay indicios de choque cardiogénico, las mismas recomendaciones que en el punto anterior. Favorece la toma oportuna de decisiones, sobre todo el uso oportuno de soporte circulatorio avanzado, y también se asocia a aumento de la supervivencia y disminución de las complicaciones. Entonces, pues, que dejar en claro de que este es un escenario más particular y que no a todos los pacientes con eh, falla cardíaca con FEBI reducida vamos a ponerles un catéter de Swan-Ganz. ¿Y qué nos dice sobre la falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Al catéter, al medir el funcionamiento del lado izquierdo del corazón, sirve como prueba diagnóstica por medición de la presión capilar pulmonar en reposo y en ejercicio. Sin embargo, nos hacen la acotación de que solamente se recomendaría cuando los otros marcadores no invasivos no tienen la sensibilidad adecuada para llegar a un diagnóstico más certero. Entonces, también, no a todos los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada se les va a poner un catéter de Swan-Ganz. Y como tercer escenario, la hipertensión pulmonar. La ASC nos plantea de que este es el gold estándar para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar, ya que mide directamente la presión de la arteria pulmonar. Cuando se tiene una presión de arteria pulmonar media, mayor a 20 milímetros de mercurio, ya se hace el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. También el catéter, pues al medir no solamente esta presión, sino que otros parámetros, permite orientar el tratamiento y plantear un pronóstico del paciente de forma más temprana y oportuna. Y también con los otros parámetros permite hacer evaluaciones adicionales del funcionamiento del sistema circulatorio del paciente. Aquí les quería presentar unos escenarios con los parámetros que acabamos de ver. El primer escenario, imaginemos que es un paciente con choque cardiogénico, en el que vamos a tener una presión aurícula derecha, significa la presión venosa central, del lado derecho del corazón. Aquí, este lado derecho del corazón, esta volemia, tiende a la baja, esta presión capilar pulmonar también tiende a la baja, y este gasto cardíaco también tiende a la baja. Entonces, es el escenario clásico de
un paciente con choque cardiogénico que no está distribuyendo adecuadamente el volumen. Y por otra parte, tenemos la otra cara de la moneda. Cuando tenemos un aumento drástico de estas presiones de la aurícula derecha, del lado derecho del corazón, junto con un aumento drástico de la presión capilar pulmonar, el lado izquierdo del corazón, pero con un gasto cardíaco bajo, es el paciente que hace choque cardiogénico, pero asociado a una falla cardíaca. Y en este caso hay un aumento de volumen que no está saliendo eh, adecuadamente del corazón y está acumulando. Y en este caso se recomendaría iniciar un diurético y un vasodilatador para mantener estos parámetros en cifras adecuadas. Ahora bien, en este caso, tenemos que del lado derecho del corazón, de la aurícula derecha, la presión está muy alta, pero del lado izquierdo del corazón, la presión capilar pulmonar tiende a la baja y el gasto cardíaco también tiende a la baja. En este caso, podríamos decir de que algo está pasando en el corazón derecho, que se está acumulando el volumen de ese lado, pero del otro lado no está llegando suficiente volumen. Entonces, aquí se puede sospechar de una falla cardíaca derecha, que puede ser asociada a un infarto del ventrículo derecho, a una hipertensión pulmonar, una pericarditis o a un tromboembolismo pulmonar. Y finalmente, el cuarto escenario, el cuadrito rojo, en el que tenemos a un paciente con una hipotensión que no sabemos el origen. Tenemos una presión de aurícula derecha baja y una presión capilar pulmonar que también tiende a la baja. Aquí podríamos decir que es un paciente con un probable choque hipovolémico. Sin embargo, en la revisión con la doctora Doris, nos dimos cuenta de que en el choque hipovolémico el gasto cardíaco tiende al alza. Entonces aquí no se sabe si se hace en referencia a un choque mixto o si simplemente eh, esa flecha estaba mal posicionada y realmente iba hacia arriba. Y aquí como algunas conclusiones para llevar a la casa. Primero de que el monitoreo hemodinámico no es solo lo que les acabo de hablar. Está el monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo, los diferentes tipos, métodos para medir los parámetros de los pacientes. Eh, por lo que, pues, conocer este gran espectro de métodos y de valores nos es fundamental para nuestra práctica clínica. Como segundo punto, las estrategias de monitoreo hemodinámico, como lo dije a lo largo de la charla, no es para todos los pacientes. No vamos a ponerle a todos los pacientes en urgencias un catéter de Swan-Ganz. Y estos tipos de monitoreo se reservan para casos especiales. Nosotros siempre vamos a buscar los procedimientos más mínimamente invasivos antes de que los someter a los pacientes a cualquier procedimiento invasivo. Como tercer punto, la inserción del catéter de Swan-Ganz, aunque digan, hay un cateterismo cardíaco, qué miedo. Pero cuando es guiado por ecografía y realizada por un profesional capacitado, va a ser un procedimiento seguro. Y como cuarto punto, de que esta charla no es todo sobre el catéter de Swan-Ganz. Estos parámetros evaluados directos se pueden relacionar entre sí, se pueden obtener cálculos que manifiestan parámetros indirectos tanto del corazón derecho como del corazón izquierdo. Y el resultado de esos parámetros indirectos ha sido pues objeto de interés para el manejo de diferentes escenarios clínicos. Por ejemplo, el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar o también el poder cardíaco, que son cálculos que se derivan de los diferentes parámetros que acabo de mencionar. Aquí están las referencias que usé para la charla y listo, terminé por mi parte. Doy paso a las preguntas, a la discusión del caso, si la doctora Doris quisiera participar y muchas gracias por su atención. Hola Juan Pablo, primero felicitarte, ya te lo había dicho, hacer una revisión y ver que entendiste también el tema sin tener presente o haber conocido el paso, cómo se ve cuando uno pasa el catéter de arteria pulmonar. Es difícil, te felicito, hiciste una muy buena comprensión del tema y un muy buen resumen. Quisiera saber si en el público hay inquietudes, preguntas. Sé que es un tema un poco abstracto cuando uno no maneja día a día este tipo de cosas, pero en cualquier inquietud mirar qué podemos solucionar.
Todo muy claro, Juan, muchas gracias. Sí, Si hubiera doctora, por el estado, momento parece que no hay dudas. Sin embargo, pueden siempre dejarnos un mensaje o algo. Mi número siempre va a estar disponible en el grupo, pues, de estudiantes. Para los que tengan la duda, pueden hacernos las preguntas y siempre las trataremos de resolver. También a futuro, en el siguiente semestre, podríamos hacer una charla de los parámetros indirectos o de otro tipo de monitorización para, pues, para presentarlas a ustedes y siempre seguir compartiendo el conocimiento entre todos. Listo, si no hay alguna otra duda, alguna pregunta, yo creo que podríamos dar por terminada la reunión. Agradecerle mucho nuevamente a la doctora Doris por el apoyo y por ayudarme a entender el tema, que como bien lo dijo, puede ser abstracto y más complejo cuando uno no sabe bien, pues, qué significa cada parámetro y cómo es el procedimiento de inserción del catéter. Muchas gracias a los dos, me pareció muy buena la charla, Juan, muy bacana. muchas gracias, Juan, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Juan Pablo. Hasta luego. Listo, hasta luego. Feliz noche para todos. Gracias, Juan.